Medio Oriente está al borde de la guerra, con Irán en la mira. Estados Unidos ha reunido recientemente más poder aéreo en la región que desde la invasión de Irak en 2003. Ahora la cuestión ya no es si Estados Unidos atacará a Irán, sino cuándo. Cuando comience la ofensiva, la República Islámica de Irán recibirá una paliza. Aunque no es seguro que Estados Unidos derroque todo el régimen, es innegable que el tío Sam tiene poder para destruir. En las batallas que vienen, Estados Unidos no se enfrentará a un verdadero rival militar ni a nada parecido. Porque aunque Irán puede intentar sobrevivir a lo que viene, simplemente no tiene la capacidad de ganar. Pero el hecho de que Irán no pueda vencer a Estados Unidos no significa que Irán no pueda hacerle daño a Estados Unidos. Los ayatolás advirtieron que cualquier ataque de Washington tendrá una represalia rápida y abrumadora, y que incluso si Estados Unidos realmente pretende derrocar al régimen, sus líderes y sus soldados van a caer luchando. Miles de tropas estadounidenses, un aliado clave de Washington, y gran parte del suministro global de petróleo están al alcance del armamento iraní conocido. A medida que se acerca un conflicto militar total, debemos preguntarnos ¿qué tan grave sería una represalia iraní para Estados Unidos y el mundo? Sheath, el patrocinador de hoy, no los quité mágicamente, solo los escondí debajo de mí y los saqué para el efecto. La magia de la televisión, todos. Sheath, el patrocinador, son fantásticos. He sido patrocinado por Sheath durante años. Primero me mandaron un par y dije que quería probarlos. Chicos, mándenmelos, los probé y son fantásticos. Están en un punto medio. Los boxers son muy flojos. No soy de usar truzas, siempre son demasiado apretados. Estos están en ese punto medio perfecto. Lo mejor en verano es que tienen compartimentos para tus partes masculinas, evitando que se peguen. Es muy cómodo y perfecto. Es ropa interior Sheath. Compras un par y luego, antes de que te des cuenta, todo lo que tienes en tu cajón es Sheath, porque regresaste y compraste como una docena de pares. Además, recientemente lanzaron ediciones limitadas en su tela de bambú, que yo también tengo. No es esto, pero es excelente, más suave y transpirable que el material estándar. Es fantástico, mismo ajuste, pero más ligero y fresco. Edición limitada, cuando se acaben, ya no habrá. Si quieres probarlos tú mismo, ve a sheath.com Warfronts y usa el código Warfronts para obtener un 20% de descuento en tu pedido. Es sheath.com Warfronts, código Warfronts, para un 20% de descuento. Ahora, de vuelta al video de hoy, las amenazas del jueves 26 de febrero, que es mañana, el día en que se publica este episodio. Estados Unidos e Irán se reunirán en Ginebra para conversaciones urgentes. No es la primera vez que intentan llegar a un acuerdo recientemente. Este será el tercer intento, con Irán ofreciendo nuevas concesiones nucleares. El presidente Masoud Pezeshkian dijo en línea que cree posible avanzar. En Warfronts, nuestro equipo está acostumbrado a la velocidad con la que los puntos críticos pueden estallar o resolverse. Por eso debemos enfatizar que, al inicio del martes 24 de febrero hora local en Teherán, existe la posibilidad de que esta crisis en Medio Oriente se resuelva pacíficamente, pero eso no significa que una resolución pacífica sea probable. Según los indicadores externos, un ataque de Estados Unidos contra Irán parece casi inevitable. No solo es por el despliegue militar, ya que al área se trasladaron 2 grupos de portaaviones, decenas de F-22 y F-35 furtivos y gran cantidad de equipo defensivo. No es solo por los reportes de noticias, con medios como el New York Times y el Wall Street Journal coincidiendo en eso. Ahora es muy probable un ataque limitado contra Irán, con operaciones mayores si Irán no cede tras ese primer ataque. No solo es por señales sutiles en el despliegue militar de Estados Unidos. 6 de los cerca de 9 aviones de alerta temprana E-3, 3 Rivet Joint estadounidenses, un U-2 como interfaz de comunicaciones y una aeronave misteriosa de operadores especiales de élite de Estados Unidos, todos moviéndose hacia la región, quizá no tan silenciosamente. Y ni siquiera es cuestión de costos hundidos. ¿Dónde? En este punto, Estados Unidos ha invertido varios miles de millones de dólares solo en construir este tipo de fuerza, antes de que siquiera empiecen a caer las bombas. La gran distancia entre las posturas de negociación de Estados Unidos e Irán muestra lo probable de estos ataques militares. Irán sigue insistiendo en que las negociaciones se mantengan estrictamente enfocadas en el programa nuclear del país, sin discutir su arsenal de misiles balísticos. ¿Su trato hacia los manifestantes sobrevivientes de las masacres de enero o los otros problemas que Estados Unidos exige abordar? Estados Unidos exige que Irán abandone sus ambiciones nucleares y cualquier programa civil.
Incluso las supuestas nuevas concesiones de Irán no cumplen esas expectativas. Además, es poco probable que Estados Unidos e Irán resuelvan pronto sus diferencias. Como dijo Steve Witkoff, enviado de Trump a Fox News sobre su jefe, tiene curiosidad de por qué no lo han hecho. No quiero usar la palabra capitulado, pero ¿por qué no han capitulado? ¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poder marítimo y naval que hay allá, por qué no han venido a nosotros y han dicho, profesamos que no queremos un arma, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer ahora? En Irán, el liderazgo del régimen se opone totalmente, citando al canciller Abbas Araghchi en respuesta directa a Witkoff ese día. ¿Quieren saber por qué no nos rendimos? Porque somos iraníes. La diferencia en el cálculo de riesgo estratégico entre Irán y Estados Unidos da para un episodio completo. Díganos en los comentarios si quieren que tratemos ese tema después. Por ahora, Washington y Teherán tienen ideas opuestas sobre éxito, fracaso, riesgo y recompensa para Washington. Rodear a Irán con tanto equipo militar debería hacer que se rinda. Irán no necesita que Estados Unidos use sus armas para comprender la devastación que causaría si lo hiciera. Que los ayatolás se burlen de Estados Unidos, levanten el puño al cielo y desafíen a Estados Unidos a ir por ellos es una completa locura. Sin embargo, en Irán el cálculo es distinto. Este lugar se ha definido durante casi 50 años por su énfasis en el martirio por el Estado y la fe en el experimento iraní. Como una muestra audaz e innegable de resistencia al orden occidental, Irán no necesita vencer a Estados Unidos para ganar. Según el ayatolá, Irán solo debe sobrevivir, aunque el líder supremo o aliados mueran en un conflicto. Como dijo el experto en Irán, Dani Sitronovitz, en X, la escalada militar difícilmente hará que Irán se rinda. Por el contrario, las amenazas externas refuerzan la cohesión interna del régimen y validan su histórica narrativa de resistencia. Fin de la cita. Washington e Irán no solo ven la situación diferente, también usan lenguajes diplomáticos y estratégicos totalmente distintos. Nuestro equipo de Warfronts estaría aliviado si todo termina con un acuerdo pacífico. En lugar de la muerte de más civiles atrapados en medio de esta lucha, una resolución pacífica simplemente no es ni la mitad de probable que la alternativa. Ya sea que Estados Unidos elija empezar con poco para lograr el cumplimiento de Irán o inicie una campaña militar total de inmediato, es probable que pronto caigan bombas sobre Irán. Cualquier ataque estadounidense implica una respuesta militar iraní inmediata. Antes de hablar de un contraataque iraní, debemos dejar algo claro. Si Estados Unidos decide atacar a Irán, entonces no es cuestión de si Irán elegiría o no responder. Si Estados Unidos ataca, Irán va a tomar represalias. Esto significa que debemos centrarnos en cuándo, cómo y dónde ocurrirá esa represalia. Aunque podríamos justificar esa afirmación por las numerosas amenazas de represalia de Irán en semanas recientes, estas podrían considerarse vacías. Es más difícil descartar el cálculo estratégico, donde para Irán la represalia militar no es solo una parte más del manual estratégico. Como lo sería para la mayoría de los ejércitos en una confrontación directa, para Irán la represalia es todo el manual. Después de décadas de embargos de armas, aislamiento diplomático y entregas lentas de equipo militar por parte de aliados como Rusia, Irán simplemente no está equipado para librar una guerra convencional. No tiene casi marina ni fuerza aérea, y sus fuerzas terrestres se centran más en la represión interna que en operaciones externas. Esto significa que si Estados Unidos u otro rival ataca a Irán por aire o mar, Irán sería un blanco fácil. En lugar de intentar cerrar esa brecha, Irán ha enfocado su atención principalmente en su capacidad de represalia mediante una combinación de misiles balísticos y de crucero, drones kamikaze y acciones en el vulnerable Estrecho de Hormuz, una vía clave para el transporte de petróleo y gas que pasa justo frente a la costa iraní. Irán promete al mundo que si es atacado, hará la vida miserable a sus agresores, aunque pierda. De hecho, ese es el verdadero fondo del argumento para que Irán adquiera un arma nuclear, lo cual, cabe mencionar, Irán sigue negando que alguna vez haya querido hacer. Dejando de lado las negaciones, tanto los aliados como los adversarios de Irán pueden estar de acuerdo en eso. Estratégicamente, una bomba nuclear sería ideal para Irán, ya que impediría ataques sin riesgo de la represalia definitiva. Y en un intercambio no nuclear tenemos un caso de comparación muy reciente para entender lo crucial que es para Teherán mostrar su capacidad de respuesta.
En 2025, tras la Operación Martillo de Medianoche y ataques a instalaciones nucleares iraníes, Irán dejó claro que no buscaba un conflicto mayor, pero aún así respondió contra Estados Unidos. Irán seleccionó la base aérea Al-Udaid en Qatar, operada por Estados Unidos, y avisó a Qatar y a Estados Unidos con horas de anticipación del ataque. Con una andanada de misiles, Estados Unidos tuvo tiempo suficiente para poner a su personal esencial en posición para soportar el ataque. Qatar tuvo tiempo de cerrar su espacio aéreo y lograr que las naciones vecinas hicieran lo mismo. Y la mayoría de los misiles de Irán fueron interceptados en un momento en que las defensas aéreas de Irán y su capacidad de lanzamiento de misiles ya habían sido devastadas. Aunque Irán no tenía misiles para desperdiciarlos en un ataque sin importancia, Irán sabía que no dañaría significativamente a Estados Unidos, pero igual decidió tomar represalias. Porque incluso cuando Irán está tratando de reducir la tensión, para Irán es sumamente importante demostrar su capacidad y disposición para contraatacar. Esta vez, la reacción de Estados Unidos ante un ataque iraní es incierta y desconocemos si una respuesta limitada causaría solo una represalia leve. Ambas partes creen que la situación es más grave que en 2025 Irán afirma que Estados Unidos planea un cambio de régimen. De cualquier manera, si Irán es atacado, intentará contraatacar. Y si cree que Estados Unidos ahora está tratando de amenazar su propia existencia, entonces la respuesta de Irán será proporcional. Así que la conversación que realmente necesitamos tener es sobre las opciones de Irán. ¿Cuáles son las herramientas de represalia disponibles para Irán? ¿Qué herramientas elegiría en respuesta a un ataque específico y dónde intentará golpear Irán? Pero antes de que podamos responder esa pregunta, nos gustaría interrumpir las urgentes predicciones geopolíticas de hoy para hablar de nuestro servicio de suscripción Premium Front Stockholm. En Front analizamos a fondo los conflictos globales, la geopolítica y las influencias ocultas que moldean el mundo. Los suscriptores acceden a 2 episodios premium semanales y a todo nuestro catálogo de artículos escritos por periodistas galardonados y expertos internacionales. La suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año y nos ayuda a mantener la independencia y ampliar contenido gratis en YouTube. Regresemos a Irán y las diversas herramientas de represalia que tiene la República Islámica a su disposición. El arma más importante en el arsenal moderno de Irán, por mucho, es el misil balístico. Según la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Irán tiene las mayores reservas de misiles balísticos de cualquier nación de Medio Oriente, que incluyen una gran variedad de misiles de corto y mediano alcance que pueden llegar hasta 2.000 kilómetros o más de 1.200 millas. Si Irán se limita a ese alcance de 2.000 kilómetros, es porque esos son los números que garantizan que Israel esté dentro del alcance. Los misiles balísticos viajan a velocidades supersónicas en un arco alto, llegando al borde del espacio antes de descender hacia sus objetivos. Son difíciles de interceptar, causan gran daño e Irán los dispersa para evitar ataques simultáneos. Se sabe que Irán ha construido al menos 5 de las llamadas ciudades de misiles bajo tierra y tiene muchos lanzadores de misiles móviles para mantener sus armas en movimiento hasta que estén listas para ser lanzadas. La capacidad de Irán para usar misiles balísticos no es la misma que en anteriores hostilidades con Israel. Desde 2024, Israel habría destruido alrededor de 1/3 de los lanzadores de misiles de Irán, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. No se cree que Irán esté reponiendo esos lanzadores con verdadera rapidez, y también ha tenido dificultades para reemplazar los misiles que ya lanzó o que fueron destruidos, ya que Israel también se enfocó en atacar instalaciones específicas que eran fundamentales para las capacidades de producción de misiles de Irán. Irán dice haberse recuperado de esos conflictos, pero siendo sinceros, probablemente miente. Se estima que la nación tiene entre 1.000 y más de 3.000 misiles, aunque la mayoría de los cálculos los sitúan entre 1.500 y 2.000. Irán tiene miles de misiles de crucero convencionales, algunos con alcance de hasta 3.000 kilómetros además de sus misiles balísticos. Estos misiles son mucho más lentos que los balísticos, pero maniobran en vuelo y atacan como una aeronave en lugar de caer desde el espacio como un asteroide. Eso implica que se necesitan distintos sistemas de defensa aérea para interceptarlos. Aunque no todos los misiles de crucero de Irán se han probado en combate, varios han tenido algún éxito en servicio. Irán asegura tener el misil hipersónico Fatah II con grupos proxy, aunque no hay evidencia de uso en combate. No se cree que esté disponible en grandes cantidades. Otros misiles de crucero iraníes, como el Kh-55 soviético, presentan otro problema. Son lanzados desde el aire e Irán no tiene muchos aviones en condiciones de volar que sean capaces de lanzarlos. Los pocos aviones que aún pueden volar corren riesgo de ser destruidos en la pista durante un ataque inicial de Estados Unidos
o perseguidos y eliminados por sus aviones furtivos, que son muy superiores. Irán destaca su orgullo por sus misiles antibuque y afirma tener misiles capaces de destruir portaaviones estadounidenses. Sin entrar en demasiados detalles, sin embargo, esas afirmaciones son como mínimo dudosas. Nuevamente, háganos saber en los comentarios si quieren que analicemos ese tema por separado. Sería algo bastante divertido. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el verdadero gran orgullo de Irán. Su gran variedad y cantidad de drones no tripulados, especialmente kamikaze de un solo uso como el Shahad 136. Se estima que Irán tiene miles de drones en servicio, aunque no se sabe el número exacto, incluyendo diseños que vuelan lento o rápido, alto o bajo, furtivos o no, con ojiva o como señuelo. Son baratos, desechables y peligrosos en enjambres masivos, pues buscan no solo alcanzar objetivos, sino saturar la defensa aérea enemiga, agotando interceptores más rápido de lo que pueden recargarse, o en el mejor caso para Irán, hasta que se agoten. Así causan caos y obligan a priorizarlos. Estos drones pueden permitir que misiles más peligrosos se cuelen por los huecos, alcanzando objetivos que los adversarios de Irán de otro modo podrían proteger. Irán cuenta con un arsenal limitado pero creciente de drones marítimos, similares a los usados con efectos devastadores por Ucrania contra Rusia en el Mar Negro. Operando solos, en enjambres o en coordinación con lanchas rápidas, drones aéreos o misiles, los drones marítimos son capaces de abrir agujeros en los cascos de los barcos enemigos, ya sea a la línea de flotación o completamente por debajo de la superficie. Luego, Irán tiene su red de aliados regionales, una amplia variedad de grupos aliados en todo Medio Oriente que dependen de Irán para su supervivencia, y saldrían en defensa de Irán en caso de un enfrentamiento total. Los más importantes a considerar en este momento son Yemen, los rebeldes hutíes y una red de milicias pro-Irán, dispersas por Irak y Siria. Dependiendo del equipo que tengan y de lo que consideren que es de su propio interés estratégico, estos grupos pueden lanzar enjambres de drones, pocos misiles o cohetes, y en el caso de milicias sirias e iraquíes, atacar directamente a personal estadounidense o aliado en tierra. Los hutíes también tienen la capacidad de atacar embarcaciones comerciales en el Mar Rojo, algo que han hecho con distintos niveles de impacto en los últimos años. Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano han sido golpeadas por Israel en los últimos años y parecen menos capaces de participar en hostilidades actualmente. Pero existe la posibilidad de que puedan activarse bajo las circunstancias adecuadas. Finalmente, Irán también podría tener el tiempo a su favor. Independientemente de la retórica que sale de Washington, Irán casi con certeza sabe tres cosas sobre la situación real de Estados Unidos. Número 1. Estados Unidos no parece querer un conflicto largo. Donald Trump y sus aliados buscan una acción militar breve y de alto impacto. Número 2. Los despliegues continuos de Estados Unidos son muy costosos, y lo único más caro que mantener esos despliegues durante meses sería traer todo de regreso a casa y luego volver a desplegar todo más tarde. Número 3. Trump enfrenta una presión política considerable en casa después de hacer campaña con un mensaje antiguerra, prometiendo terminar con las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos en el extranjero y resistiendo el escándalo continuo de Epstein. Y ahora preparándose para lo que parece será una difícil elección intermedia este noviembre. Como resultado, Irán podría pensar que, al esperar, seguir amenazando con represalias y dar largas a Estados Unidos en la mesa de negociaciones, Estados Unidos podría dejar de justificar este despliegue, o si hay cambios políticos en Washington, Trump podría retirar las tropas y regresarlas a casa. Ahora, antes de continuar, deberíamos hacer una breve mención sobre dos informes recientes acerca de armas rusas que han llegado recientemente a Irán, incluyendo los primeros de 500 misiles portátiles y helicópteros de ataque Mi-28. Mientras que esos misiles portátiles podrían representar una amenaza para los aviones y helicópteros estadounidenses que vuelan a baja altura, así como para los drones. No son un arma que Irán pueda usar para represalias significativas contra Estados Unidos, salvo intentar destruir activos aéreos ya enviados a combate. Aún no se ha confirmado que hayan llegado a Irán ni en los primeros envíos. Lo mismo pasa con esos helicópteros rusos. Aunque pueden lanzar misiles de crucero de corto alcance, no serán útiles para tomar represalias contra Estados Unidos en la región. El apoyo tardío de Rusia a Irán importa por otras razones, pero aquí no es relevante. Los objetivos que Irán puede atacar son tan importantes como sus herramientas disponibles. Debemos aclarar esto para cualquier estadounidense nervioso que vea desde su país. Independientemente de cualquiera de las otras herramientas que tiene Irán a su disposición, Irán no tiene la capacidad de atacar a Estados Unidos ni tampoco a Europa por medios militares convencionales.
Irán sí tiene el potencial de lanzar ciberataques contra objetivos estadounidenses y podría usar agentes para llevar a cabo actos asimétricos de asesinato selectivo, sabotaje u otros tipos de ataques híbridos en territorio estadounidense. No existe un mundo donde misiles balísticos iraníes caigan sobre Nueva York o Los Ángeles. Podemos debatir sobre la disposición de Irán para atacar, pero el país no tiene las armas para ello. Cualquier represalia iraní se enfocará en la región, con tres posibles objetivos principales: activos y personal militar estadounidense, Israel y las naciones del Golfo Pérsico. Empezaremos con los estados del Golfo. Por el despliegue masivo de defensa aérea de Estados Unidos y el pánico en varias capitales petroleras del Golfo en semanas recientes. Estados Unidos y sus aliados coinciden en que esto es muy probable. Estados del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos han tratado de dejarle claro a Irán que no participarán en ataques estadounidenses, no ayudarán a facilitar acciones militares de Estados Unidos y no tomarán parte en el conflicto excepto para protegerse a sí mismos. Pero eso no implica que Irán escuche. Los estados del Golfo tienen muchísima cantidad de petróleo, y ese petróleo es muy importante para el resto del mundo y también es muy vulnerable a ataques. Los campos petroleros, terminales y otra infraestructura energética crítica simplemente no están protegidos con los mismos sistemas de defensa aérea que otros objetivos, e Irán lo sabe. En 2019, los hutíes de Yemen lanzaron un puñado de drones contra instalaciones de procesamiento de Saudi Aramco en Arabia Saudita, logrando impactos críticos. Esto interrumpió casi 6 millones de barriles de petróleo por día y desestabilizó los mercados globales. Ese ataque fue relativamente pequeño y palidece en comparación con lo que Irán podría hacer con sus armas. La amenaza de represalia permitiría a Irán tomar como rehén a la economía global. Irán también podría atacar el estrecho de Hormuz como alternativa o junto con ataques a los estados del Golfo. El estrecho está al alcance de casi todo el equipo militar de Irán. Y aunque Irán no está en posición de ganar una batalla naval directa contra el grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos que actualmente se encuentra frente a la costa de Omán, no tiene que hacerlo. Irán es capaz de colocar rápidamente suficientes minas marinas en el estrecho como para que los buques comerciales civiles se vean obligados a permanecer en puerto o incluso evitar completamente el Golfo Pérsico. Irán puede amenazar cualquier barco con ataques de misiles, drones, lanchas rápidas, helicópteros u otros recursos que desee usar. Esta es la otra opción de Irán para mantener como rehén a la economía global, con el beneficio adicional de que no necesariamente tiene que destruir mucho y puede mantener esa opción en reserva. Estados Unidos y sus aliados enfrentan presión, y todos sus objetivos, incluido personal e infraestructura, están al alcance de Irán. Estados Unidos tiene bases en toda la región, incluyendo Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait, todos en el Golfo Pérsico. Se dice que algunas bases ya fueron evacuadas. El lunes, Estados Unidos ordenó evacuar al personal no esencial de su embajada en Líbano, mostrando el alcance de la amenaza de Irán o sus aliados subsidiarios. Aunque las afirmaciones de Irán sobre misiles cazaportaaviones probablemente estén exageradas, Irán sí tiene la capacidad de atacar en masa a buques navales estadounidenses aislados y más pequeños con drones aéreos y marítimos, misiles balísticos y de crucero, lanchas de ataque rápido e incluso aviones basados en tierra bajo las circunstancias adecuadas. Tampoco Irán tiene la capacidad de enfrentarse directamente al poder aéreo estadounidense, pero podría ser capaz de derribar aviones estadounidenses durante el transcurso de un conflicto prolongado. Un informe en la revista Air and Space Forces detalla cómo los hutíes de Yemen casi derriban 2 F-16 estadounidenses en marzo de 2025. En toda la región, se puede esperar que las bases estadounidenses estén bajo un intenso bombardeo, especialmente en lugares como Qatar, Bahrein y otras bases que se encuentran a unos pocos cientos de kilómetros del territorio iraní. También soldados, diplomáticos, trabajadores humanitarios y ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente. Todos pueden sufrir ataques asimétricos de aliados de Irán, sobre todo en Irak y Siria. Finalmente, existe la posibilidad de que Irán concentre su represalia en Israel, y esa es una posibilidad para la que Israel está preparado. Medios israelíes informan que la nación aseguró a Estados Unidos poder resistir ataques iraníes con cientos de misiles balísticos si es necesario. Estados Unidos movió más activos navales y aéreos, incluido un segundo grupo de ataque de portaaviones, para proteger a Israel y sus propios objetivos cercanos. Mientras el ejército israelí está entrenado para ataques iraníes, Israel sufrió daños limitados en la guerra de 12 días de 2025 y los ataques previos, en 2024, exigieron al máximo sus defensas aéreas. Estados Unidos e Israel presentan el próximo intercambio militar como iniciativa de Estados Unidos, con Israel en apoyo. Esto sugiere que Israel podría pensar que tiene menos probabilidades de ser atacado. También existe la posibilidad real de que el régimen iraní no sobreviva al próximo conflicto.
lo que significa que probablemente Israel esté dispuesto a aceptar un costo adicional si eso significa que el problema de Irán para Israel podría resolverse de una vez por todas. Al terminar este episodio, debemos entender que aún es posible evitar una gran represalia de Irán si se controla el alcance del conflicto. Irán sabe calcular sus ataques de represalia, evita alterar su equilibrio geoestratégico y suele contenerse si considera que la moderación protege al régimen. Si Washington busca un conflicto total con Irán y cambio de régimen, debe prepararse, igual que Medio Oriente, para una represalia total. Irán simplemente no tiene otra opción si sus líderes tienen alguna esperanza de sobrevivir. Gracias por vernos.